¿Cómo está, estás? doctor? Un Gracias, gusto. Cecilia, por estar hoy en este espacio aquí en Soplo Educativo y hablar un poco de esa importancia de los huertos en casa. Te cuento que el día de hoy Soplo Educativo se encuentra en Invernadero, en Coworking Invernadero. Vamos a hablar un tema que nos lleva mucho a inspirarnos, a pensar un poco en ese espacio y de contacto que a veces olvidamos con la naturaleza, con la importancia de tener una buena salud, que no solo pasa por el poder alimentarnos y a veces no pensar en lo que cómo nos estamos alimentando y también en algo que a los niños les encanta, que es ver cómo sucede una transformación. Cultura, como usted sabe, doctora, yo he tenido tal vez un par de años ya trabajando con esta, para mí, una herramienta de vida, pero que ha sido por estos últimos años una herramienta de trabajo también. Como psicóloga clínica, utilizo los beneficios de la horticultura de forma terapéutica para poder abordar diferentes sintomatologías de mis pacientes. No trabajo con niños de forma terapéutica, con la terapia hortícola, pero sí con adultos y puedo ver la importancia de los beneficios que nos puede traer esta actividad desde pequeños, no únicamente para abordar ya patologías, sino también como una herramienta para ayudar a inculcar distintos hábitos importantes en todo ser humano. Y como saben, quienes nos escuchan, maestros, padres también, pues los hábitos se van formando y se van aprendiendo desde muy temprano, parte de la rutina diaria todos los días. Y estos hábitos nos vienen a ayudar o nos vienen a generar distintos tipos de problemáticas a futuro también. En estos hábitos se basa nuestro comportamiento y además nos ayuda a también prevenir distintas otras, sean dolencias o problemáticas del día a día por no haber fomentado buenos hábitos desde pequeños. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el niño llega a la etapa preescolar? Y que evidentemente, como nada es perfecto, siempre hay y siempre necesitamos ir mejorando, ajustando un poco el comportamiento de los niños, ir presentando distintos tipos de conductas que sean más positivas, que le puedan servir para su desarrollo. Y la horticultura nos sirve de una forma fantástica. Hoy día, al día de hoy me refiero, con estos cambios que hemos estado viviendo a nivel mundial, cómo no ha tomado visibilidad a nivel mundial en la horticultura para la casa, para empezar a ser más autosustentables, para empezar a mejorar nuestra alimentación, que pensaría que es el enfoque que la mayoría de nosotros identificamos desde un principio, los beneficios directos a nuestra salud. Pero la horticultura nos trae múltiples beneficios. Sé que estuvieron compartiendo además hace muy poco la importancia de la nutrición con una profesional de este ámbito en los niños desde muy pequeños y cómo se complementaría muchísimo toda esta importantísima información sobre la nutrición si es que también involucramos a los niños en un huerto. Y eso sé que es lo que me ha traído el día de hoy aquí. Así es, Cecilia. Me encanta la idea de las dos palabras que nos has dicho y que se relacionan mucho con la educación. La educación en el fondo es un hábito que lo adquieres en el querer aprender, descubrir, poder encontrar nuevas fuentes de conocimiento. Pero también la otra palabra que me pareció muy importante es cómo la horticultura nos ayuda a poder tener ese equilibrio emocional, ese comportamiento adecuado y apropiado que muchas veces se nos hace muy complicado a los maestros ahora en estos espacios virtuales hasta manejarlos. Así Y es. cuéntanos, ¿cómo han sido esas experiencias y Muy cómo lo bien. ves tú? Bueno, el proceso de aprendizaje en los niños siempre va a ser con diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita con lo que nos estamos respaldando más en el ámbito educativo es con la imaginación. Por supuesto, la práctica ya de forma independiente, el niño ya cuando es más grande, pues podrá hacer los ejercicios que requiera para el conocimiento de su materia.
pero en sí nosotros lo que nos tenemos que respaldar es en la imaginación. Y bueno, aparte estas son técnicas, además, desde la cognitivo-conductual, que nos permite cambiar el comportamiento. Entonces, la exposición por medio de la imaginación, utilizando diferentes herramientas, desde videos, desde imágenes, que nos ayuden, y es la forma en que siempre he visto, además, cómo enseñan a los más chiquitos. Yo tengo una hija de 4 años, por medio de personalizar los diferentes vegetales para que exista una relación amigable con ellos. Sin embargo, la exposición en directo, en vivo, es la mejor forma y la que prueba mejores resultados en el cambio de conducta del ser humano. Y bueno, pues yo lo estoy hablando desde mi ámbito clínico de profesión. Así es como nosotros intervenimos con pacientes que tienen diferentes fobias, que tienen diferentes trastornos de ansiedad, pero sin tener que llegar a esos puntos, no dejan de ser técnicas de aprendizaje. Si nosotros les brindamos la oportunidad a los niños que empiecen a experimentar, además aprovechando su innata curiosidad, y no hay niño, porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchos niños en jardines, en parques, en huertos comunitarios, no hay niño que no muestre de forma natural unas ganas de descubrir lo que ofrece la naturaleza. Hay ciertos, inclusive, tal vez no llamémoslo miedo, pero resistencia a ensuciarse, porque nosotros como adultos les enseñamos que cuidado las bacterias, pero en general no hay niño que no sienta ganas de meterse en el lodo, de coger las plantas, de arrancarlas, de olerlas. Por lo tanto, hay que aprovechar esa innata curiosidad que viene en los niños, que es lo que les permite aprender. Si nosotros empezamos a brindarles estas distintas actividades que puedan realizar desde casa y que no son difíciles, con tan solo lo que tenemos en nuestra cocina, nosotros ya estamos exponiendo a los niños a una serie de actividades que promueven distintas habilidades. En un inicio nosotros podemos enfocarnos en los beneficios físicos que atribuye esta actividad a su salud. Sin duda alguna, y estuvimos conversando antes de nosotras juntas, antes de programando un poquito el formato que queríamos llevar, estuvimos trayendo la importancia de esa gratificación, de ese sentido de satisfacción que le genera al niño el poder ver cómo la semillita que puso en la tierra germinó y que traía consigo una pertenencia cognitiva que les ayuda al aprendizaje. Entonces, el poder ellos vivir esa experiencia los conecta sin duda alguna con todo este proceso antes de llegar al plato con los vegetales, que ahí a veces suele ser donde se presentan los problemas. Pero yo les aseguro que si atrás de eso viene toda una experiencia transformadora sobre cómo vienen todos estos productos a su plato, habrá una mayor disposición para poderlos consumir. Entonces, eso en el lado físico. Pero adicional, y quienes saben de estimulación temprana, mucho más nos están viendo, seguramente sabrán más inclusive de lo que yo, todo lo que a lo que se dirigen todas estas técnicas de estimulación, prácticamente, y si lo ven de esta forma, es a replicar los distintos estímulos que la misma naturaleza nos trae. Diferentes texturas, diferentes olores, diferentes sabores, y eso es lo que nosotros con diferentes tipos ya de forma tecnológica, inclusive se han elaborado diferentes bolitas con diferentes formas de jugar con ellas, pero que la naturaleza nos las ha brindado, y que no nos sorprenda, porque nosotros pues fuimos diseñados para que nos desarrollemos a partir de la naturaleza y con todos estos diferentes estímulos. Entonces, eso en el lado físico. Pero ahí el lado cognitivo, y que además los niños están en ese momento con todas sus neuronas en pleno proceso y en pleno aprendizaje y en continua transformación, brinda justamente estos estímulos que les permiten potenciar el aprendizaje. Aumenta la habilidad para la concentración, para la atención, refuerza importantes habilidades cognitivas como la memoria por medio del aprendizaje, porque cuando uno está en un huerto, está en continua memoria por medio del aprendizaje, porque cuando uno está en un huerto, está en continuo aprendizaje, no importa que haya sembrado 10 veces tomate, usted que ya también lo ha vivido, sabrá que sí, siempre se presenta una nueva problemática que habrá que resolver. Y es que aquí vienen todos esos distintos beneficios que por medio del aprendizaje nosotros podemos ejercitar en ellos.
De ahí la motricidad, sin duda alguna, la motricidad fina y la motricidad gruesa al momento de regar las plantas, controlar la fuerza muscular, el control de impulsos, en la parte de motricidad fina, el momento de sacar la maleza, las semillas, el momento de cosechar. Y es que por experiencia nunca es muy temprano para empezar a hacer estas actividades con los niños. Entonces, todo, Podríamos decir entonces que la horticultura podría ser una propuesta como un nuevo proyecto, espacio o módulo de aprendizaje dentro de del currículo y de las unidades educativas, porque tú acabas de describir con mucha claridad que todos estos procesos del cultivar, el cosechar, no solamente desarrollan experiencias motrices, sino también la posibilidad de descubrir, la posibilidad de explorar, de tener hasta valores y ciertos comportamientos de tolerancia, así es. espera. Y qué interesante, o sea, ¿cómo lo planteas desde a veces algo tan simple? Hoy en día yo tengo aquí atrás a una matita de invernadero A que la nos veo, la veo. está acompañando y efectivamente esa plantita tiene diferentes formas de expresarse por día porque tienen vida y eso relaciona el no solamente querer la naturaleza, sino también contactarse con ella y manejar todos estos niveles de ansiedad, de impulsividad y más ahora en este entorno en el que estamos de pantallas. Así es. Y bueno, pues tal como lo ha descrito, pero no es tan nuevo. Hay muchísima literatura científica atrás de lo que digo. No me puedo acreditar nada de lo que estoy diciendo. Sin duda alguna, la experiencia a mí me lo ha demostrado. Pero realmente dentro de los currículums escolares actuales de homeschooling, el incluir la horticultura es esencial por todos estos beneficios que aporta. Y justamente dentro de lo que es el Instituto de Terapia Hortícola en Estados Unidos, que tiene su sede en Denver, quienes además certifican de forma profesional para distintos profesionales en el ámbito de la salud y de la educación también, para poder realizar esta práctica de forma profesional, bueno, pues tienen toda una metodología de aprendizaje y enseñanza para poder aplicar todas estas técnicas y en el ámbito en el que más se ha además expandido ha sido un poco más difícil dentro de la psiquiatría o de la psicología clínica, pero sí dentro de lo que es la educación. Entonces, los invito a que investiguen un poquito más, no por medio únicamente de lo que yo les digo, sino también de toda esta extensa información que la han compartido y se ha venido trabajando desde hace muchísimos años, muchísimas décadas en realidad. Esta asociación de terapia hortícola en Estados Unidos está desde los años 70. Pero sí, sin duda alguna no deja de ser novedoso y además un factor importantísimo que hay que promoverlo, que hay que integrarlo, ahora que estamos en esta modalidad virtual que nos permite que nos permite potenciar, era la palabra que estaba buscando cuando yo la estaba escuchando a usted, potencia el aprendizaje en los niños, porque nos permite que todas las enseñanzas que reciben los niños puedan tener este factor de experiencia personal, que como no, pues la mejor forma de aprendizaje. O sea, a veces siempre dicen que equivocándonos es cuando aprendemos más, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a ese aporte adicional que puede brindar la horticultura en la educación en los niños. Y antes también de hablar, estuve un poquito igual investigando en cuántos eran todos, no solo los beneficios, pero tal vez programas ya establecidos y hay inclusive cursos en donde entrenan a los educadores para que puedan utilizar estas técnicas con los niños y es bastante amplio. No encontré los nombres de la escuela particular que lo estén implementando, pero se lo está haciendo bastante. Y en Ecuador también estuve hace un par de semanas invitada en una clase en el colegio menor que me encantó compartir con niños de 5 años, de 5 y 6 años, y que me topé con muchos que además conocía de otros talleres y me encantó poder saber cómo ellos sentían este nivel de satisfacción y conexión con lo que yo les estaba diciendo gracias a que ya habían experimentado. Pero quienes no lo habían experimentado, sea conmigo, con otra persona, igual
estaban sumamente interesados, les pareció fascinante cómo íbamos a trabajar con semillas que ellos mismos habían encontrado en sus casas y que además esto iba bastante enfocado a poder tener una conciencia ambiental. Y que ese es otro factor que además usted acabó de mencionar dentro de todos estos beneficios. Hablamos de los físicos, de los cognitivos, pero los sociales son sumamente importantes. La horticultura nos permite, nos abre la puerta a poder introducir todo lo que es la educación ambiental en los niños y además inculcar una responsabilidad en ellos, porque inevitablemente empezarán a conocerla y empezarán a aprenderla una vez que empiecen estas actividades, que justamente en lo que se trata es tener un trabajo activo continuo con las plantas. Entonces, hay estudios inclusive que demuestran, y uno que el que encontré era del 2005, pero no deja de ser relevante y seguramente habrán más actuales que demuestren lo mismo, como los chicos que tenían un continuo trabajo con horticultura tenían mejores notas, que eso no es lo que todos queremos para los niños que tengan las mejores notas, pero sin duda alguna demuestra que el proceso de aprendizaje se ve potenciado y resulta y nos da mejores resultados. De ahí también cómo nos introduce a todo lo que es el problema ambiental y a la vez ayuda a la resolución de problemas, herramientas tan importantes para todo ser humano que desde pequeños puedan saber y utilizar todos sus conocimientos enfocado a resolver los problemas que se generan en el huerto y viéndolo a gran escala que se generan en el ecosistema, en la sociedad, en su día a día. Entonces, por ahí también van esos beneficios. Y cómo no, y eso desde muy pequeños son, bueno, más que hábitos, son cualidades que hay que reforzar el sentido de responsabilidad y disciplina que genera un huerto, porque, pues como sabrá, tal vez una plantita no requiera tanto estrés o trabajo de parte de uno, pero el cuidar ya un huertito más grande, y usted que lo ha vivido, pues requiere una responsabilidad y disciplina continua en la que estamos, sí porque sí, reforzando nuestra cualidad y el sentido de responsabilidad. Y cuando uno empieza a cuidar una planta y ve su desarrollo, uno siente ese sentido de pertenencia de que es mía, es como mi hijo. Y uno continúa con el cuidado y uno se acostumbra, no importa qué día de la semana, a despertarse temprano y a incluirlo como parte de su rutina. Y a raíz de eso empieza uno a reciclar, empieza uno a hacer un mejor uso de los desechos orgánicos de la cocina. Y es que la horticultura nos va llevando a múltiples formas de consumo y distintos otros hábitos que no representan nada más que aporten en nuestras vidas. Me encanta lo que dices porque es oír una clase, es ver las metodologías de aprendizaje ahí presentes, activas y en algo tan simple que a veces está junto a nosotros y simplemente pasa desapercibido. Pero un huerto, tú dijiste, es una disciplina, te genera también a tener esa apropiación cognitiva de muchos nuevos conceptos, conocimientos que a veces los maestros queremos implementarlos muy repetitivamente sin un significado realmente a la realidad. Pero también cuéntanos un poco cómo podríamos hacer los maestros, porque los maestros también creo que no solo lo deberíamos enseñar, sino también practicar. Y tenemos uno de nuestros fieles seguidores, Virgilio, que nos pregunta que él le encantaría que sus hijos se interesen por un huerto casero. ¿Cómo Bueno, hacemos eso? la estrategia más útil, yo pienso, para poder involucrar a nuestros hijos es a partir del aprendizaje modelado, del aprendizaje social, lo que aprenden por imitación. Si es que yo empiezo a hacer una actividad, y ustedes lo habrán vivido quienes tienen hijos en sus casas, si empezamos a armar un rompecabezas, si empezamos a cocinar, si empezamos a leer, los niños van a querer imitar nuestras acciones. Si nosotros empezamos a cuidar una planta, ellos solitos, nosotros queremos que se incentiven y se motiven por la actividad. Y como son curiosos por naturaleza, y les podemos llamar metiches, que quieren curiosear todo el tiempo, y les damos esas alas de que ellos solitos se vayan acercando y empezamos a
enseñarles lo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo, seguro que van a generar un enganche. Y después el irlos introduciendo a que hagan las actividades y que después vean el resultado del trabajo, de esas pequeñas actividades que van haciendo, poco a poco va a generar una conexión más fuerte en ellos. Y bueno, y a partir de eso, Internet lo tiene todo. No les voy además a asegurar 100%, pero a mí me encantaría, y no sé qué le parezca a usted, doctora, hacer un taller en algún momento, puede ser virtual, puede ser inclusive presencial, en donde les pueda enseñar todos estos procesos de horticultura y cómo encaminarlos de un ámbito pedagógico. Son aprendizajes y enseñanzas que estén de más, sin duda alguna, y yo pienso que muchos estarían interesados. Como yo lo experimento y como pues muchos colegas míos que he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de preparación en el Instituto de Terapia Hortícola, cuando uno cuenta con los conocimientos desde su ámbito, lo mío es desde la clínica, lo suyo es desde la educación, al momento que usted empieza a experimentar estos procesos dentro de la horticultura, usted ya va identificando todas esas actividades que van a generar un aporte dentro de la educación, dentro del programa educativo que usted ofrece, que usted prepara año a año. Entonces, prácticamente ustedes van a ser quienes armen realmente toda esta metodología y estas técnicas que se van a ajustar a la malla curricular del colegio en el que trabajan, por ejemplo. Como yo me adapto todos estos distintos procesos a la patología que cuenta el paciente, si es una depresión, si es una bipolaridad. Entonces, yo ya sé cómo funciona la horticultura, únicamente me va a servir la experiencia. Tenemos en internet, pues, nada que yo no les pueda explicar, pero no hay nada como poderlo vivir, no hay nada como experimentarlo, como empezar la horticultura desde el día de hoy para que así, con esos conocimientos, nosotros podamos utilizarlos como herramientas y convertirlos en técnicas de educación dentro de nuestro programa, de lo que nosotros proponemos con los niños. Entonces, por ahí va, y obviamente pues cuando hay un poquito más de guía de alguien que ya ha tenido un poquito más de experiencia, uno puede hacer como esas conexiones que solamente tan solo conversando el día de ayer ya empezamos nosotras a encontrar estas técnicas que pueden ser implementadas para enseñar algo particular, para reforzar algún tipo de aprendizaje. Es un llamado a la innovación dentro de lo que estamos haciendo hoy en los espacios virtuales y dentro de nuestras casas. Es muy importante lo que tú acabas de decir, es verdad, venimos conversando, trabajando este tema, no desde ahora, quizás hace unos 2 años, certificada en terapia hortícola del Instituto de Denver, y ella tiene esa facilidad de transmitir con qué energía y con qué sentido el poder entrelazar toda esta relación entre la psicología, la educación y la familia. Y lo veo siempre, permanentemente en tus historias, cómo tu hija se ha acompañado, te ha acompañado a hacer ese desarrollo y esa experiencia con los vegetales, con las legumbres, porque tú me decías ayer que era muy importante esta horticultura para generar estos sentimientos y esta relación que hay con la naturaleza. Y creo que los maestros también debemos de hacerlo como un espacio de terapia. Y los padres de familia, que es lo que hablábamos con la especialista invitada hace 2 semanas en el tema de nutrición, que nos decía que la mejor forma para que los chicos comiencen a querer tolerar el comer vegetales es la relación con el huerto, esa relación cómo fortalece la nutrición, la alimentación. Así es, sin duda alguna, no puede ser, bueno, primero pues de lo más motivada con toda el feedback que reciba usted, doctora, pero es que es verdad, desde la nutrición, cómo no identificar este reforzador positivo que es el involucrar el huerto, la horticultura, la actividad, que es lo que viene previamente. Y es que ahora, y lo estuvimos hablando, también con estos cambios se ha perdido inclusive la hora de comer.
no solamente en los niños, en los adultos también, que es con lo que yo trabajo, y eso está generando muchos problemas. El no darnos el tiempo para sentarnos y poder estar con el plato. Muchos ya están con la computadora y los niños también lo están haciendo. Yo lo he hecho en alguna ocasión, que la nena está comiendo ya cuando está empezando la clase y no le está prestando atención a este momento tan importante que es el desayuno, la comida indispensable y básica para que el niño pueda tener toda la energía y poder aprender. Entonces, no solamente nos hemos olvidado de qué es lo que pasa antes de que lleguen los vegetales al plato. Todo ese proceso ya nos olvidamos. Pensamos que comienza cuando vamos al supermercado. Y Sí. cómo no quitarle valor si es que es tan fácil. Y pues tan de poco valor económico lo sentimos porque realmente cuesta mucho menos un tomate que algún alimento procesado en muchas de las ocasiones. Entonces, le perdemos el valor porque lo estamos relacionando con el costo monetario. Sin embargo, ahora ya no solamente hemos perdido qué fue lo que pasó antes de llegar al plato, sino que ya al plato no lo estamos valorando porque estamos prestando la atención a la pantalla. Entonces, tenemos que corregir un poquito, pues siempre habrá cuando nosotros como seres humanos que somos nos equivoquemos de vez en cuando, pero no olvidarnos de retomar estos hábitos importantes en la vida de las personas, niños, adultos, adultos mayores también. Además, como nos dice Yadira Blackman, otra también seguidora de nuestras redes, que es una forma de desconectar un momento al niño, que hay que incluirlo porque interesa así por otras actividades para desarrollar los sentidos, todos los sentidos, y en un espacio real. Así es. Y no necesitas un patio muchas veces, porque tienes el cajón del huerto, todos esos temas que siempre te escucho y Sí. realmente me conectaste con el sentido de sembrar, cultivar, Sí. cosechar. Es lo más rico, ir y Realmente sentarte a la sí. mesa y comerte tus tomates. Sí, la verdad es que no hay límites. Los espacios reducidos igual, pues siempre, pues comparto en mis talleres, pues hay formas, la creatividad es nuestro límite. Entonces, no importa que sean espacios reducidos, siempre hay como sacarle provecho a algún espacio en donde caiga sol en la casa. Y no, y bueno, pues como siempre, como cualquier proyecto de vida, no aspiremos que de un día para otro tengamos la huerta en la que nunca más tengamos que ir al supermercado, porque eso no va a pasar. Y adicional, no es el único beneficio que nos presenta el huerto, como lo estamos aprendiendo el día de hoy. Con tan solo empezar con una visita al vivero, y ese ya, eso va a ser como mi consejo para a veces no abrumar. Siento que las personas se abruman mucho y dicen, ¿cuál es la tierra sembrado? ¿Cuál es la tierra que tiene lombrices? ¿Cuál es la que más funciona? ¿Va a traer plagas? Visiten un vivero en compañía de sus hijos, cómo no. Empiecen a descubrir qué plantita les gusta a partir de ya platos de comida que sean de su gusto, de su agrado. Siempre empezar apuntando a nuestros intereses, que siempre funciona el orégano y la albahaca, por ejemplo, porque aquí al niño no le gusta la pizza o el fideo verde. Entonces, por ahí siempre empezando a cuidar apenas una plantita, ya ustedes se están beneficiando de lo que es la horticultura y haciendo esta conexión, como nos decía una persona que nos estaba viendo hace poquito, que esa sensación, ese sentimiento de además de tranquilidad, de que los niños estén expuestos a los diferentes estímulos y se alejen un poco de las pantallas, que es un mal y un beneficio del que sufrimos y nos aprovechamos todos. Entonces, eso crea un equilibrio, un balance, en dejar un poco las actividades de la pantalla y poder conectarnos con con la naturaleza, que adicional hay muchos estudios también que demuestran todos estos beneficios solamente del contacto a la naturaleza y no hace falta que mencione ni autores ni ningún estudio porque ustedes y yo cuando vamos a la montaña o cuando vamos a la playa de forma inmediata no necesitamos que nadie nos diga ese bienestar que sentimos, que nos ayuda a sentirnos en paz, que nos ayuda a reconectarnos con nosotros mismos. Entonces, cómo no, importantísimo al día de hoy, al tipo de vida, el estilo de vida al que estamos acostumbrados y que no parece ir de otra forma. La tecnología seguirá siendo parte de nuestras vidas, pero no nos olvidemos que somos parte de algo más, somos parte de la naturaleza y alejarnos de esta
genera distintos tipos de problemáticas. Es más, ya se está acuñando el término, a pesar de que no esté en el manual de trastornos mentales de SM5, ni mucho menos, pero el término de déficit trastorno de déficit por naturaleza. Y esto pues se relaciona a síntomas muy compatibles con los de la ansiedad y la depresión. Y esto pues se ha identificado en personas que no han tenido casi contacto con la naturaleza por el estilo de vida tan urbano y tecnológico que tenemos al día de hoy. Y son estas nuevas posibles patologías que se están desarrollando en los tiempos actuales. Entonces, desde ya empezar a prevenir, conectarnos con la naturaleza y empezar a aprovechar todos estos beneficios que vienen por añadir. En cuanto a la educación ambiental y bueno, toda la parte científica en realidad, al día de hoy la mayoría se aprende a través de, y bueno, fuera libros, pues eso ya será de mi época, se aprende a través de pantallas. Entonces todo lo que nosotros queremos que los niños aprendan nunca va a ser por exposición directa. Y si ya hablamos de una forma un poco más ambientalista, se están extinguiendo todos esos animales que estamos mostrándoles a través de las pantallas. Entonces, sin duda alguna, la conexión que genera esta actividad con la naturaleza es un gran aporte, es una gran necesidad para todos. Y ese será otro tema que en algún momento tocaremos, la parte ecológica, pero sin duda alguna refuerza relaciones en la familia, ayuda a la persona a relacionarse también con otros dentro de una comunidad, como no, y sin duda alguna, pues el vínculo que genera el niño con la maestra, con los compañeros, tal vez ahorita se ve un poco limitado, pero con la madre, con el padre, con el hermano, con el abuelo, que puede ser que también vive en la casa, es increíble, es una experiencia que he tenido la oportunidad de disfrutarla. Yo empecé esta actividad desde que estaba embarazada, ya hace 5 años, y sin duda alguna ha moldeado mi vida y cómo no ha moldeado también la vida de mi hija y ha traído pues múltiples beneficios. No puedo verlo de otra forma. Y Entonces, ahora con la venida del próximo niño, niña, no, pues ya va a venir, sí. Va a muy nacer en apegados. camino. Sí, Qué sin duda alguna para mí lindo. es una herramienta de vida, siempre lo digo, además de ser una herramienta de trabajo, cómo no, y lo seguirá siendo siempre, pero es una herramienta de vida que yo al día de hoy pues no sabría cómo responder ante las distintas situaciones que me pasan en la vida si no tengo este escape que al día de hoy es apenas una ventana o cuando trabajo en el huerto, pero en todo caso se ha convertido para mí pues en una parte de mi vida indispensable que ya no sabría qué hacer con ella, como para muchos el ejercicio, como para muchos otro tipo de actividades que fomentan motivación, generan aspiraciones de forma continua y me ayudan a tolerar los estrés y la ansiedad de la vida cotidiana que todos tenemos que enfrentar. Interesantísimo todo lo que nos has dicho, porque no solamente nos has hablado hacia los maestros, profesores, sino también hacia las familias, hacia los jóvenes que también necesitan ese contacto con la naturaleza, ese sentido de cuidar, ese sentido de pertenencia. Y efectivamente, Cecilia, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu primera planta alimenticia que sembraste? La tengo súper presente, además porque no es la primera persona que me ha preguntado. Yo vivía en la casa de mis suegros desde que me quedé embarazada prácticamente, y vivía en un cuarto un poco apartado donde tenía una pequeña ventanita que no puedo llamarlo ni balcón porque tenía una reja, y ahí compré en Mega Kiwi una planta de albahaca, una de romero y una de hierbabuena. Y Ya. adicional compré semillas, entre esas zucchini. Nunca he tenido zucchinis hasta el día de hoy como me salieron de esa primera vez. Fue un golpe de suerte. Y eso fue lo que me enganchó, esas plantas. ¿Y tienen algún significado especial? Bueno, con las que empecé, sin duda alguna, siempre se quedará en mí. El romero al día de hoy no me gusta tanto, la comida con romero es un olor súper fuerte, por algo también es un repelente natural de insectos. La albahaca es parte, me saca de apuros al menos una vez en la semana. Yo preparo y utilizo la albahaca con fideo, no me da el tiempo para hacer nada más y en casa todo nos encanta. Y bueno, para mí me sirvió muchísimo para relacionarme con mis suegros. Ellos me enseñaron
Mi esposo es ingeniero agropecuario, mi papá también, pero mis suegros vivieron en el campo toda su infancia y saben todo lo que tenga que ver y se han dedicado a la agricultura además toda su vida. Entonces, esto fue un tema, yo los conocí antes de casarme con mi esposo, pero no vivía en sus casas, completamente distinto. Y ellos, bueno, pues me motivaron muchísimo y me ayudó muchísimo, primero a sentirme productiva en casa porque empecé a traer desde su mismo patio, empecé a traer productos a la mesa, pero también generó una relación bastante buena porque me sentía conectada con esta hobby que había empezado y sí, siempre no me voy a olvidar ya después de un tiempo, pues los primeros zucchinis que hasta el día de hoy no puedo cosecharlos así de esa forma, que ya los cosecho mía, cuando ya vinieron. Wow. O Sí, sea que ya pasó de generación en generación el amor por la sí, horticultura. sí, sin duda alguna. Qué lindo, Cecilia. Realmente nos dejas con algunas tareas. Creo que una de las tareas es que los maestros comiencen a pensar formas lúdicas para este segundo quimestre y cognitivas que pueden utilizar con la creación de huertos, huertos que aunque estén distantes, cada niño en su casa, pueden ser compartidos a través de las pantallas. También nos dejas esa experiencia maravillosa de familia y lo más importante, desde el punto de vista psicológico, cómo esto nos ayuda a aquellos que estamos expuestos mucho tiempo en pantallas, no solo los niños, sino también las maestras, los maestros, que a veces tenemos tantas horas de clase y siempre es bueno como que levantarse un momento y saber que amamos, cuidamos a nuestros niños, a nuestros estudiantes, porque es lo que nos gusta hacer, pero también nos queremos a nosotros mismos. Así Y es, eso es válido. completamente. No lo puedo decir mejor, así es. Nos has ilustrado tan bien en esta relación del huerto, la horticultura con la educación, y yo creo que te tomamos la palabra de que tenemos que pensar en Seguro, buscar un taller, alguna actividad. hagámoslo, Y vamos adelante y agradecer a hagámoslo. todas las personas que están conectadas. No sé si alguno tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Cecilia, puede escribirlo en este momento, pero realmente nos has dicho tantas cosas que creo que una hoja de papel no llena tanta información hoy. Y Bueno, espero sí, haberlos motivado. Eso es lo que más, digamos, mi aspiración es que muchos de ustedes hoy día se queden en mente de que es una buena idea empezar esta actividad. Por ustedes, por sus alumnos, por el planeta. Así que espero que sirva de motivación y yo encantada, ya saben, para quienes ya me siguen, a mí me encanta pues compartir mis conocimientos a través de las redes, no es ninguna molestia, lo disfruto en realidad, así que feliz de poder acompañarlos en este proceso. y de ahí tenemos dos preguntas. Una pregunta que es cómo fomentar el amor a la naturaleza a nuestros hijos. ¿Cuál es la clave? Creo que la exposición directa, este mismo fin de semana, que además tenemos un fin de semana largo, quienes viven en Guayaquil, aprovechemos y visitemos un vivero, compremos un par de plantitas. Me encanta además que es una actividad que no requiere plata, mucha inversión. No es que tenemos que coger y armar todo un invernadero para nada. Con tan solo $10 que se vayan al vivero, ya tendrán al menos 3 variedades de plantas para empezar a cuidar. La exposición directa, la experiencia, creo que es la clave. Y ellos, los niños, los hijos, no importa de qué edad, tranquilos que ellos solitos se sentirán interesados cuando los vean a ustedes ver beneficios y sentirse identificados con esta actividad, ellos lo harán también. Bueno, qué gusto realmente. Estamos aquí desde Soplo Educativo y no siempre estamos solas, siempre estamos juntas. Sabine, ven acá. Ay, ¿qué ¡Ay, tal, no! Sabine? Un gusto conocerte de esta forma virtual. Ya he escuchado Qué mucho de ti, un gusto. gusto. Y qué chévere, nos has enseñado muchas cosas y así estamos aquí desde Soplo Educativo, conectados el día de hoy con Mi Semilla y a la vez también estamos en Inveren Nuevas Noticias porque más especialistas vamos a tener en temas de interés y asimismo
quedamos con ese taller, vamos a pensarlo. Correcto. Gracias a todos.